¿Alguna vez has sentido que el mundo seguía su curso mientras tú quedabas atrás, atrapado en tu propio silencio? A veces, el dolor no se grita, se calla. Y en ese silencio viven aquellos que el mundo decide no mirar. En un pequeño pueblo, donde las campanas marcaban las horas y los murmullos reemplazaban a las verdades, había un niño al que todos veían pasar, pero nadie escuchaba. Su nombre era Tomás, y el destino parecía haberlo condenado a vivir en un mundo sin sonido ni consuelo. Cada mañana se sentaba frente a la plaza, con los ojos fijos en los labios de la gente, tratando de descifrar las palabras que jamás podría oír. Y mientras los demás lo ignoraban, el viento parecía ser el único que le respondía. Pero lo que nadie imaginaba era que un día una mujer llamada Dolores Morales rompería ese silencio, y al hacerlo, cambiaría no solo la vida del niño, sino también la de todo un pueblo. Tomás tenía 8 años cuando esta historia comenzó. 8 años de vida y 8 años de silencio absoluto. Había nacido sordo, sin melodías, sin voces, sin el consuelo de una canción de cuna que lo arrullara en las noches frías. Su madre lo había amado con ternura desesperada, intentando llenar con caricias lo que las palabras no podían alcanzar. Pero la vida, cruel e injusta, se la llevó una madrugada de febrero, dejándolo huérfano antes de que pudiera comprender qué significaba la palabra adiós. Su padre desapareció. Simplemente se fue. Como si el peso de criar a un niño diferente fuera demasiado grande para sus hombros débiles. Y Tomás quedó a cargo de su tía Eugenia, una mujer seca como el polvo de las calles, amarga como el café sin azúcar que bebía cada tarde mientras lo miraba con desprecio. «Eres una carga», le decía con los labios apretados, aunque él no pudiera escucharla. Pero Tomás había aprendido a leer el odio en los ojos, y el odio no necesita sonido para clavarse en el alma. Vivía en una casa de adobe al final del pueblo, donde las paredes agrietadas dejaban pasar el frío y las promesas rotas. Su habitación era un rincón estrecho, con un colchón delgado en el suelo y una ventana que daba a un árbol seco. Ahí, cada noche, Tomás se acurrucaba bajo una manta raída y dibujaba con los dedos en el aire. Figuras que solo él podía ver. Dibujaba a su madre. Dibujaba un hogar que ya no existía. Dibujaba un mundo donde alguien lo mirara con amor. Cada mañana, antes de que el sol terminara de despertar, Tomás salía de esa casa vacía y caminaba hasta la plaza del pueblo. No tenía a dónde ir, no tenía amigos, no tenía voz para pedir compañía, pero tampoco se quedaba encerrado. Algo en él, quizás una esperanza tonta, quizás un instinto de supervivencia, lo empujaba a seguir buscando, aunque no supiera qué. Se sentaba en el borde de la fuente, frente a la plaza principal, con las piernas colgando y las manos apoyadas en las rodillas. Observaba. Eso era todo lo que podía hacer. Observar los labios de las mujeres que caminaban con prisas, de los hombres que se saludaban con palmadas en la espalda, de los niños que corrían gritando palabras que él jamás comprendería. Intentaba leer sus labios, intentaba descifrar qué decían, pero las palabras eran rápidas, confusas, esquivas como pájaros asustados. Y al final, siempre terminaba con la misma sensación, la de estar del otro lado de un cristal invisible, mirando una vida que no le pertenecía. Los otros niños lo evitaban. Algunos lo señalaban con el dedo y se reían. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del paisaje, como una piedra más en el camino. Nadie le hablaba, nadie le preguntaba su nombre, nadie le extendía la mano. Y Tomás había aprendido a no esperar nada. Pero aunque el mundo parecía sordo a su existencia, él seguía observando, porque en su silencio había desarrollado una habilidad rara, la de ver lo que otros no veían, los gestos pequeños, las miradas furtivas, los silencios cargados de verdades no dichas. Veía a la señora del panadero mirando con tristeza a su esposo cuando él no la miraba. Veía al anciano del bastón sentarse en el mismo banco cada tarde.
esperando a alguien que nunca llegaba. Veía a la niña de trenzas largas esconder lágrimas detrás de su sonrisa cuando sus padres discutían. Tomás veía el dolor de los demás, porque conocía el suyo, y así pasaban los días, uno tras otro, iguales, vacíos, silenciosos, hasta que una tarde algo cambió. Fue un martes, el cielo estaba gris, amenazando lluvia, y la plaza estaba más vacía que de costumbre. Tomás estaba sentado en su lugar habitual, dibujando con un palo en la tierra seca. Dibujaba una casa, dibujaba una ventana con luz, dibujaba una figura, una mujer que se parecía a su madre, y entonces sintió algo, una presencia. Levantó la mirada, y ahí estaba, una mujer mayor, de pie frente a él, con una canasta de flores secas colgando de su brazo. Tenía el cabello gris recogido en una trenza suelta que caía sobre su hombro, la piel morena clara marcada por el sol y los años, y unos ojos castaño miel que lo miraban con algo que Tomás no había visto en mucho tiempo: ternura. Ella no habló. No intentó mover los labios para que él los leyera. Simplemente se agachó despacio, con cuidado, y dejó una manzana roja al lado de él. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, y se fue. Tomás se quedó inmóvil, mirando la manzana como si fuera un tesoro caído del cielo. Nadie le había dado nada en mucho tiempo. Nadie lo había mirado así. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier voz, pero pocos saben escucharlo. Y en ese pueblo polvoriento, donde todos hablaban pero nadie decía nada verdadero, había comenzado a tejerse algo distinto, algo que no necesitaba palabras, algo que nacía en el lugar más profundo del alma, porque Dolores Morales, esa mujer de flores secas y ojos cálidos, acababa de hacer algo que nadie más había hecho: mirar a Tomás y verlo realmente. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez el mundo te dio la espalda mientras tu corazón gritaba en silencio, esta historia es para ti. Porque a veces, cuando menos lo esperas, alguien se detiene, alguien te mira, y todo cambia. Déjanos un like si esta historia ya tocó tu corazón, porque lo que viene te abrazará el alma. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de alguien que necesitaba ser visto y simplemente seguimos caminando? Dolores Morales no era diferente a los demás. También había caminado por la vida con prisa, con la mirada fija en sus propias heridas, en sus propios fantasmas. Pero algo en ella había cambiado, algo que solo el dolor profundo puede transformar, porque Dolores sabía lo que era perder, sabía lo que era el silencio, y sabía lo que era vivir con un hueco en el pecho que ningún tiempo podía cerrar. Dolores tenía 52 años y llevaba una década entera siendo viuda. Su esposo, un hombre bueno pero callado, había muerto de un infarto repentino una noche de invierno, dejándola sola con un puesto de flores secas en el mercado y una casa llena de recuerdos que dolían al tocarlos. Pero lo que realmente la había roto, lo que la había dejado vacía como un pozo seco, fue la muerte de su hijo, Mateo, su único hijo, su razón de respirar. Había muerto en un accidente de tránsito a los 19 años, un camión que no frenó a tiempo, una curva mal calculada. Y en un instante, todo lo que Dolores había sido como madre se desvaneció. No hubo tiempo para despedirse. No hubo tiempo para decirle cuánto lo amaba. Solo quedó el silencio. Y ese silencio la perseguía cada noche, como una sombra fría que no la dejaba dormir. Desde entonces Dolores vivía con una culpa silenciosa, la culpa de no haber estado ahí, la culpa de no haberlo protegido, la culpa de seguir respirando mientras él ya no lo hacía, y por años simplemente existió. Vendiendo flores secas en el mercado, saludando con una sonrisa vacía, regresando cada tarde a una casa donde el eco de la risa de Mateo aún resonaba en las paredes, hasta que un día vio a Tomás. Fue una mañana cualquiera. Dolores estaba acomodando los ramos de lavanda seca en su puesto cuando lo vio pasar. Un niño pequeño, de cabello oscuro y despenteado,
caminando solo con la mirada baja. Llevaba una camisa demasiado grande y zapatos desgastados. Y había algo en su manera de moverse, algo frágil, algo roto. Al principio Dolores no le prestó demasiada atención. Solo era un niño más, uno de tantos que pasaban por el mercado cada día. Pero al día siguiente volvió a verlo, y al otro día también, siempre solo, siempre en silencio, siempre con esa mirada perdida que parecía buscar algo que no encontraba. Y entonces Dolores comenzó a observarlo con más cuidado. Notó que nunca hablaba, que cuando alguien le gritaba algo, él no se volteaba. Que cuando los otros niños lo señalaban y se reían, él seguía caminando como si no los escuchara. Porque no los escuchaba. Dolores lo supo en el instante en que vio cómo el niño leía los labios de una mujer en la panadería, cómo fruncía el ceño, tratando de entender, cómo sus ojos se llenaban de frustración cuando no lo lograba. Ese niño era sordo, y nadie, absolutamente nadie, parecía importarle. Fue entonces cuando algo despertó en Dolores. Algo que había estado dormido, enterrado bajo años de tristeza. Una chispa, un instinto maternal que creía muerto. Comenzó a buscarlo cada mañana, a esperarlo, a observarlo desde su puesto, como si su presencia fuera una cita silenciosa que ambos habían acordado sin palabras. Un día, cuando Tomás pasó cerca, Dolores tomó una manzana roja de su canasta y la dejó en el borde de la fuente, justo donde él siempre se sentaba. No dijo nada. No intentó llamar su atención. Solo dejó la manzana ahí y se alejó. Al día siguiente la manzana ya no estaba, y Dolores sonrió por primera vez en años. Poco a poco comenzó a dejarle pequeñas cosas: una naranja, un pedazo de pan envuelto en papel, una flor seca atada con un hilo rojo. Nunca le hablaba. Nunca se acercaba demasiado. Solo dejaba esos regalos silenciosos, como si fueran mensajes en una botella lanzados al mar. Y Tomás, aunque no entendía por qué esa mujer hacía eso, comenzó a esperarla, a buscarla con la mirada, a sonreír tímidamente cuando la veía desde lejos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba con bondad, y aunque no podía escucharla, sentía algo en su presencia, algo cálido, algo que se parecía al recuerdo de su madre. Una tarde, mientras Dolores acomodaba sus flores, vio algo que la dejó sin aliento. Tomás estaba sentado en la plaza, dibujando en la tierra con un palo, y lo que dibujaba era el rostro de una mujer con el cabello recogido, con ojos grandes y tristes, con una sonrisa suave. Dolores se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «¿Quién es ella?», susurró, aunque sabía que él no podía oírla. Tomás levantó la mirada, y con sus manos pequeñas señaló el dibujo. Luego se señaló a sí mismo, y finalmente hizo un gesto que Dolores entendió de inmediato. Mamá. Esa era su madre. Dolores sintió cómo algo se rompía dentro de ella, algo que había estado contenido durante años. Y sin poder evitarlo, se arrodilló frente a Tomás y lo miró a los ojos. El niño la observó con curiosidad. Y entonces Dolores hizo algo que no había planeado, algo que salió de lo más profundo de su ser. Tomó las manos del niño entre las suyas, y despacio, con cuidado, formó una palabra con sus dedos, una palabra que había visto en un libro viejo años atrás, cuando Mateo era pequeño y ella había intentado aprender lenguaje de señas por curiosidad. La palabra era simple, pero poderosa: amigo. Tomás parpadeó. No entendió el gesto, pero entendió algo más importante: la intención, la ternura, la promesa silenciosa de que no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Dolores comenzó a sentarse con él en la plaza después de cerrar su puesto. No hablaban, no podían, pero compartían el silencio. Y en ese silencio se decían más cosas que todas las palabras del mundo. Dolores le enseñaba gestos simples, señalaba objetos y formaba palabras con las manos.
Tomás la observaba con los ojos brillantes, intentando imitar sus movimientos. Y cuando lo lograba, ambos sonreían. Poco a poco, Dolores comenzó a conocerlo, a entender su mundo, a ver más allá de su silencio. Y Tomás comenzó a sentir algo que no había sentido desde que su madre murió, que alguien lo quería. Pero lo que Dolores no sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía, era que ese niño llevaba consigo un secreto, un recuerdo guardado en un cuaderno viejo, escondido debajo de su colchón. Un cuaderno lleno de dibujos de su madre, y en una de las páginas, una nota escrita con letra temblorosa. Si algo me pasa, busquen a Dolores Morales. Ella me ayudó una vez, ella sabrá qué hacer. Pero Tomás no sabía leer, y nadie había encontrado ese cuaderno. Aún no. Hay secretos que duermen en los rincones olvidados de una casa, secretos que esperan el momento exacto para despertar, y cuando lo hacen, transforman todo lo que creíamos saber. Dolores no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que su encuentro con Tomás no había sido casualidad, que el destino a veces teje hilos invisibles mucho antes de que podamos verlos, y que ese niño al que todos ignoraban, estaba conectado a ella de una forma que jamás habría imaginado. Pasaron algunas semanas desde que Dolores y Tomás comenzaron a compartir las tardes en la plaza. Ella seguía enseñándole gestos simples. Él seguía dibujando en la tierra. Y entre ambos se había formado un vínculo silencioso pero profundo. Pero Dolores no podía dejar de preguntarse, ¿dónde vivía ese niño? ¿Quién cuidaba de él? ¿Por qué siempre estaba solo? Una tarde decidió seguirlo. Cuando Tomás se levantó de la fuente y comenzó a caminar hacia el final del pueblo, Dolores lo siguió a distancia. Caminaron por calles polvorientas, pasando casas de adobe agrietado, hasta llegar a una vivienda pequeña y descuidada, al final de un callejón sin salida. Tomás empujó la puerta de madera y entró. Dolores se quedó afuera, oculta tras un árbol seco, observando. Y entonces la vio. Una mujer de mediana edad salió al patio. Tenía el rostro duro, los labios apretados en una línea fina de desaprobación. Gritó algo que Dolores no alcanzó a escuchar, pero el lenguaje corporal era claro. Desprecio, impaciencia, rechazo. Tomás bajó la cabeza y entró a la casa sin mirar atrás. Dolores sintió cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Ese niño vivía en el abandono, en el desprecio, en una casa donde no había amor, y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, Dolores preguntó en el mercado. Habló con las vendedoras, con los ancianos que siempre sabían todo sobre todos. Ese niño, Tomás, ¿quién cuida de él? Una mujer mayor, de ojos cansados, suspiró. La tía Eugenia, la hermana de la madre del niño. La pobre muchacha murió hace 2 años, y el padre, bueno, ese cobarde desapareció. Dejó al niño como si fuera un bulto inútil. Y la tía, Eugenia, nunca quiso al niño. Lo ve como una carga. Dice que no puede oírla, que no sirve para nada. Lo trata peor que a un perro. Dolores apretó los puños. ¿Y nadie hace nada? La mujer se encogió de hombros. ¿Qué vamos a hacer? Es familia. Y además, ya sabes cómo es la gente. Nadie quiere meterse en problemas. Esa noche Dolores no pudo dormir. Daba vueltas en la cama con la mente llena de pensamientos que no la dejaban descansar. Pensaba en Tomás, en su mirada triste, en sus manos pequeñas dibujando en la tierra, en cómo esperaba cada tarde con una manzana o un pedazo de pan que ella le dejaba. Y pensaba en Mateo, en su hijo, en cómo habría querido que alguien lo cuidara si ella no hubiera estado ahí. Finalmente, se levantó de la cama y caminó hasta el viejo baúl de madera que guardaba en su habitación. Lo abrió despacio, con las manos temblorosas. Adentro había fotos de Mateo, cartas viejas, ropa que aún olía a él, y en el fondo un libro delgado, de tapas desgastadas. Lenguaje de señas para principiantes. Lo había comprado años atrás, cuando Mateo era pequeño y había conocido a un niño sordo en la escuela.
Dolores había querido aprender para ayudarlo, pero nunca terminó de estudiar el libro. La vida la había llevado por otros caminos. Ahora, sosteniendo ese libro entre sus manos, sintió que todo tenía sentido. Quizás Mateo había dejado ese libro ahí, para este momento, para Tomás. A la mañana siguiente, Dolores tomó una decisión. Fue a buscar a Tomás a la plaza. Cuando lo encontró sentado en su lugar habitual, se sentó a su lado y le mostró el libro. Tomás lo miró con curiosidad. Dolores abrió las primeras páginas y comenzó a mostrarle los dibujos. Manos formando letras, gestos que significaban palabras. Tomás observó con atención. Y cuando Dolores formó la palabra casa con las manos, él intentó imitarla. Le costó, pero lo intentó. Y Dolores sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Pasaron los días y las lecciones continuaron. Dolores le enseñaba despacio, con paciencia infinita, y Tomás aprendía con una rapidez que la sorprendía. Aprendió a decir gracias, aprendió a decir amiga, aprendió a decir feliz. Y una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Tomás formó una palabra nueva. Una palabra que Dolores no le había enseñado todavía: hogar. Dolores lo miró con los ojos húmedos. ¿Dónde aprendiste eso? Tomás no podía responder. Pero sacó de su bolsillo un papel doblado, un dibujo viejo, manchado y arrugado. Dolores lo desdobló con cuidado. Era el dibujo de una casa, pequeña, simple, con una ventana iluminada y dos figuras de la mano, una mujer y un niño. Y en la esquina inferior, escritas con letra infantil, estaban las palabras «Mi hogar», con mamá. Dolores sintió como algo se quebraba dentro de ella, y sin poder evitarlo, abrazó a Tomás. Lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de todo el dolor del mundo. Tomás no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía el calor de ese abrazo, y era lo más cercano al amor que había sentido desde que su madre murió. Esa noche, Dolores no pudo quitarse de la cabeza una pregunta que la perseguía como un fantasma. ¿Y si hubiera una forma de darle a Tomás lo que había perdido? ¿Y si ella pudiera ser ese hogar que él tanto anhelaba? Pero también sabía que no era tan simple. Eugenia era su tutora legal. Y el sistema no siempre protegía a los que más lo necesitaban. Dolores cerró los ojos y recordó algo que su esposo solía decirle: a veces el amor no espera permisos, solo actúa. Y en ese momento, Dolores supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la plaza, vio algo extraño. Tomás estaba sentado en su lugar habitual, pero tenía algo en las manos: un cuaderno viejo, de tapas marrones y páginas amarillentas. Dolores se acercó despacio. «¿Qué es eso?» Tomás levantó la mirada y le extendió el cuaderno. Dolores lo tomó con cuidado y lo abrió. Y lo que vio la dejó sin aliento. Eran dibujos de una mujer joven, sonriente, con el cabello largo y los ojos llenos de vida. La madre de Tomás. Pero no solo eso. En una de las páginas había una nota, escrita con letra temblorosa, como si la mano que la escribió hubiera estado temblando de miedo o dolor. Dolores leyó las palabras en voz baja, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. «Si algo me pasa, busquen a Dolores Morales. Ella me ayudó una vez, cuando más lo necesité. Ella sabrá qué hacer. Por favor, cuiden de mi hijo». Dolores dejó caer el cuaderno. Las manos le temblaban. La respiración se le cortó, porque en ese instante todo cobró sentido. La madre de Tomás, esa mujer de los dibujos, Dolores la conocía. Años atrás había ayudado a una joven embarazada que pedía limosna en el mercado. Le había dado comida, ropa, un poco de dinero, y esa joven le había dicho su nombre: Elena, la madre de Tomás. Y ahora, años después, Elena estaba muerta, y su último deseo, su último grito desesperado, había sido que Dolores cuidara de su hijo. Dolores levantó la mirada hacia Tomás. El niño la observaba con esos ojos grandes y expresivos, llenos de una esperanza frágil.
Y en ese momento, Dolores entendió que ese encuentro no había sido casualidad, que el destino la había llevado hasta ese niño por una razón, que Mateo, desde donde estuviera, la había guiado hasta él, y que ahora tenía una segunda oportunidad, no para reemplazar a su hijo, nunca podría hacer eso, pero sí para honrar su memoria, para ser la madre que ese niño necesitaba. Dolores tomó las manos de Tomás entre las suyas, y despacio, con lágrimas rodando por sus mejillas, formó una palabra que él ya conocía, hogar, y luego otra, mamá. Tomás parpadeó, y entonces algo increíble sucedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y con las manos temblorosas repitió el gesto. Mamá. Hay amores que no nacen del vientre, amores que se construyen gesto a gesto, mirada a mirada, silencio a silencio. Amores que no necesitan lazos de sangre, porque están atados por algo mucho más fuerte, la elección. Dolores había tomado una decisión, y una vez que el corazón decide amar, no hay vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Dolores no podía dejar de pensar en la nota que había encontrado en el cuaderno de Tomás, en las palabras escritas por Elena, rogando que alguien cuidara de su hijo. Y aunque la tristeza de no haber llegado a tiempo para ayudar a Elena la perseguía, Dolores sabía que ahora tenía una misión, una responsabilidad sagrada. Iba a cumplir ese último deseo, iba a cuidar de Tomás, pero también sabía que no podía hacerlo a medias. No podía solo darle comida y compañía, necesitaba darle algo más profundo, necesitaba enseñarle a comunicarse, a expresarse, a no sentirse prisionero de su propio silencio, y para eso necesitaba aprender. Una mañana, Dolores cerró su puesto de flores más temprano de lo habitual y caminó hasta la pequeña biblioteca del pueblo. Era un lugar olvidado, con estantes polvorientos y libros que nadie abría desde hacía años. La bibliotecaria, una mujer mayor de lentes gruesos, la recibió con sorpresa. «Dolores, ¿qué te trae por aquí?» «Busco un libro», respondió Dolores con determinación. «Sobre lenguaje de señas, algo más completo que lo que tengo». La bibliotecaria la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Después de revisar varios estantes, encontró un libro delgado, de tapas azules, Manual práctico de lengua de señas. Dolores lo tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. «Gracias». «¿Para quién es?» Dolores sonrió. «Para alguien que lo necesita». Esa tarde, cuando Tomás llegó a la plaza, Dolores ya lo estaba esperando. Tenía el libro abierto sobre sus piernas y una expresión de concentración en el rostro. Tomás se sentó a su lado, intrigado. Dolores levantó las manos y comenzó a formar gestos, despacio, con cuidado, repitiendo cada movimiento varias veces hasta que Tomás lo imitara. Día, noche, agua, pan. Tomás observaba con una intensidad que conmovía. Sus ojos brillaban con cada palabra nueva que aprendía, como si cada gesto fuera una llave que abría una puerta cerrada durante años. Y Dolores sentía algo que no había sentido desde la muerte de Mateo, que su vida tenía un propósito. Pasaron las semanas y las lecciones continuaron. Dolores y Tomás se encontraban cada tarde en la plaza, bajo la sombra del árbol más viejo del pueblo. Y ahí, en ese espacio sagrado, construían un lenguaje propio. Dolores aprendía junto con él, porque aunque el libro le enseñaba los gestos, era Tomás quien le enseñaba la paciencia, la ternura, la capacidad de comunicarse sin palabras. Aprendieron a decir, «Te quiero, estoy aquí, no estás solo». Y cada vez que Tomás formaba esos gestos, Dolores sentía como algo sanaba dentro de ella, como si cada palabra le devolviera un pedazo de su corazón roto. Pero no todo era fácil. Los vecinos comenzaron a murmurar, a señalar, a juzgar. ¿Qué hace esa mujer con el niño sordo? ¿No tiene familia propia? Es raro, no es natural. Dolores escuchaba los murmullos, pero no les prestaba atención. Sabía que la gente hablaba porque no entendía, porque el amor verdadero siempre asusta a los que no saben reconocerlo. Y Tomás también sentía las miradas.
las burlas de los otros niños, los gestos despectivos de los adultos. Pero cuando estaba con Dolores, nada de eso importaba. Porque con ella, por primera vez en su vida, se sentía visto, escuchado, amado. Una tarde, mientras practicaban en la plaza, Tomás sacó de su mochila un papel doblado. Dolores lo tomó con curiosidad y lo desdobló. Era un dibujo. En él había dos figuras, una mujer mayor con el cabello recogido y una sonrisa suave, y un niño pequeño de la mano de ella. Debajo, con letra torpe pero clara, Tomás había escrito una palabra: familia. Dolores sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Intentó contenerlas, pero no pudo. Cayeron despacio, silenciosas, mojando el papel. Tomás la miró preocupado, y entonces, con sus manos pequeñas, formó un gesto nuevo, uno que Dolores no le había enseñado. ¿Estás triste? Dolores negó con la cabeza, y despacio formó la respuesta: estoy feliz. Tomás sonrió. Una sonrisa grande, luminosa, que transformó su rostro. Y Dolores supo, en ese instante, que ya no había vuelta atrás. Ese niño ya era suyo, no en el papel, no ante la ley, pero sí en el corazón. Pocos días después, Tomás le entregó otro dibujo. Esta vez era diferente. Había dibujado un árbol, grande, frondoso, con ramas que se extendían hacia el cielo, y debajo del árbol, dos figuras, él y Dolores, sentados juntos. Pero lo que más llamó la atención de Dolores fue una palabra escrita con cuidado en la parte inferior del dibujo: mamá. Dolores sostuvo el dibujo con manos temblorosas. Lo miró durante largos segundos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de algo cálido, profundo, sagrado. Y entonces lo entendió. Tomás no solo la veía como una amiga, como una maestra, la veía como lo que siempre había necesitado: una madre. Esa noche, Dolores colgó el dibujo en la pared de su habitación, junto a las fotos de Mateo. Y mientras lo miraba, susurró en voz baja: Mateo, sé que me estás guiando. Sé que me trajiste hasta él. Y te prometo que voy a cuidarlo como cuidé de ti. El viento sopló suavemente a través de la ventana abierta, como una respuesta silenciosa. Los días siguientes fueron distintos. Dolores comenzó a invitar a Tomás a su casa. Le preparaba comida caliente, le daba ropa limpia, le mostraba fotos de Mateo y le contaba historias que, aunque él no podía oír, entendía a través de sus gestos y sus expresiones. Y Tomás florecía. Por primera vez en años, reía, jugaba, dibujaba con colores, y cada noche antes de regresar a la casa de Eugenia, abrazaba a Dolores con fuerza, como si quisiera quedarse para siempre. Dolores sabía que no podía permitir que eso continuara así. No podía seguir dejando que Tomás regresara a un lugar donde no era amado. Tenía que hacer algo más, algo definitivo. Pero, ¿cómo? Una tarde, mientras caminaba por el mercado, Dolores escuchó una conversación que llamó su atención. Dos mujeres hablaban sobre la maestra de la escuela primaria, sobre cómo había aceptado a un niño con discapacidad visual en su clase. «Es una mujer valiente», decía una de ellas. «No todos los maestros se atreven a hacer eso». Dolores sintió una chispa de esperanza. Tal vez esa maestra podría ayudar a Tomás. Tal vez podría darle algo que nadie más le había dado: educación, un lugar en el mundo, una oportunidad. Al día siguiente, Dolores fue a buscar a la maestra. Se llamaba Rosa, una mujer joven de mirada dulce y manos firmes. «Señora Dolores, ¿en qué puedo ayudarla?» Dolores respiró hondo. «Hay un niño sordo. Nadie le ha dado la oportunidad de aprender, pero él es inteligente, sensible y merece una oportunidad». Rosa la miró con atención. «¿Y usted qué relación tiene con él?» Dolores dudó por un momento, y entonces respondió con la verdad más profunda que conocía. «Soy la única persona que lo escucha». Rosa asintió despacio. «Tráigalo mañana. Veremos qué podemos hacer». Esa noche, Dolores le contó a Tomás la noticia. Le mostró el gesto de escuela y el de aprender.
Tomás abrió los ojos grandes, sorprendido, y entonces formó una pregunta con las manos. ¿Yo? Dolores asintió con una sonrisa. Tú. Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no conocía. Esperanza. Hay días que lo cambian todo. Días que dividen la vida en un antes y un después. Días donde el silencio se rompe y el mundo entero se detiene a escuchar. Para Tomás ese día llegó una mañana de octubre, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles polvorientas del pueblo, y para Dolores fue el día en que comprendió que el amor verdadero no solo transforma a quien lo recibe, sino también a quienes lo presencian. Dolores llegó temprano a la casa de Eugenia. Tocó la puerta con firmeza, preparada para la resistencia que sabía que encontraría. Eugenia abrió con expresión de fastidio. ¿Qué quiere ahora? Vengo por Tomás. Hoy empieza en la escuela. Eugenia soltó una carcajada amarga. La escuela. Ese niño no sirve para la escuela. No oye, no habla. Es una pérdida de tiempo. Dolores sintió cómo la rabia subía por su garganta, pero se contuvo. Él es inteligente y merece una oportunidad. Haga lo que quiera, respondió Eugenia con desprecio. Si quiere perder su tiempo con él, adelante, al menos me lo quita de encima unas horas. Dolores apretó los puños, pero no respondió. Simplemente entró a la casa y encontró a Tomás sentado en un rincón, con su mochila vieja en las piernas. Cuando el niño la vio, sus ojos se iluminaron. Dolores le extendió la mano, y Tomás, sin dudarlo, la tomó. Caminaron juntos hacia la escuela. Tomás iba nervioso, con los hombros tensos y la mirada baja. Dolores, en cambio, caminaba con determinación, como si estuviera llevándolo hacia su destino. Cuando llegaron, la maestra Rosa los esperaba en la puerta. «Buenos días, Tomás», dijo con una sonrisa cálida, aunque sabía que él no podía oírla. Luego miró a Dolores. «¿Está lista?» Dolores asintió. Él está listo. El aula estaba llena de niños. Algunos jugaban, otros hablaban en voz alta, otros dibujaban en sus cuadernos. Cuando Tomás entró, todos se quedaron en silencio. Lo miraron, lo señalaron. Algunos se rieron. Tomás bajó la cabeza, con las manos apretadas en puños, pero Rosa dio un paso al frente. «Niños, él es Tomás. Y aunque no puede oírlos, tiene tanto que decir como cualquiera de ustedes. Y hoy van a aprender a escucharlo». Los niños la miraron con confusión. Rosa se volteó hacia Tomás y le hizo un gesto suave. Dolores, que estaba de pie junto a la puerta, formó unas palabras con las manos. «Es tu momento». Tomás levantó la mirada y despacio, con las manos temblando, comenzó a moverse. Caminó hasta el frente del salón. Se paró frente a todos esos rostros que lo observaban con curiosidad, con burla, con indiferencia, y entonces levantó las manos. Comenzó a formar gestos, despacio, con cuidado, como Dolores le había enseñado. «Mi nombre es Tomás». Los niños lo miraron en silencio. «No puedo oír, pero puedo hablar, con mis manos». Rosa tradujo cada gesto en voz alta, para que todos entendieran. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños dejaron de reírse, dejaron de señalar, y comenzaron a observar con atención. «Quiero aprender, quiero ser su amigo». Un niño pequeño, sentado en la primera fila, levantó la mano. «¿Puedes enseñarme a decir mi nombre?» Tomás parpadeó, sorprendido. Rosa tradujo la pregunta con gestos, y Tomás, con una sonrisa tímida, asintió. Lo que sucedió después fue algo que nadie en ese pueblo había visto jamás. Uno a uno, los niños comenzaron a acercarse a Tomás. Le preguntaban cómo decir sus nombres, cómo decir hola, cómo decir amigo. Y Tomás, con paciencia infinita, les enseñaba. Movía sus manos despacio, mostrándoles cada gesto, cada forma, y los niños imitaban, intentaban, se reían de sus propios errores, y volvían a intentarlo. Por primera vez en su vida, Tomás no era el niño invisible, no era el niño ignorado, era el maestro. Dolores observaba desde la puerta,
con las lágrimas rodando por sus mejillas. Rosa se acercó a ella y le susurró: «Lo que está haciendo por él es extraordinario». Dolores negó con la cabeza. «Él es quien está haciendo algo extraordinario. Yo solo le di la oportunidad». Al final de la clase, algo inesperado sucedió. Una niña pequeña, de trenzas largas y ojos curiosos, se acercó a Tomás y le entregó un dibujo. Era un corazón rodeado de manos. Tomás lo miró confundido. La niña sonrió y, con manos torpes pero sinceras, formó un gesto que Dolores le había enseñado días atrás en la plaza. «Gracias». Tomás sintió como algo se rompía dentro de él. Algo que había estado cerrado durante años, y por primera vez desde la muerte de su madre, lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. La noticia se expandió por el pueblo como el fuego. Los padres hablaban de ello en el mercado, los ancianos lo comentaban en la plaza, los comerciantes lo mencionaban en sus tiendas. El niño sordo, el que todos ignoraban, está enseñando a los niños a hablar con las manos. ¿Viste cómo lo miran ahora? Con respeto, con curiosidad. Esa mujer, Dolores, ella le cambió la vida. Pero Dolores sabía la verdad. No había sido ella quien le cambió la vida a Tomás. Habían sido ambos, sanándose mutuamente. Unos días después, algo extraordinario sucedió. Un periodista del periódico regional vino al pueblo. Había escuchado la historia y quería escribir sobre ella. Entrevistó a Rosa, entrevistó a los niños y finalmente entrevistó a Dolores. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el periodista. ¿Por qué decidió ayudar a un niño que nadie más quería mirar? Dolores lo miró directamente a los ojos. Porque todos merecemos ser escuchados, incluso en silencio. El artículo se publicó una semana después. El titular decía: «El niño sordo que enseñó al pueblo a escuchar», y debajo una foto de Tomás, de pie frente a sus compañeros, con las manos en alto, formando la palabra esperanza. La historia llegó a otros pueblos, a otras ciudades. Y pronto, personas de todas partes comenzaron a hablar de Tomás, del niño que había transformado el silencio en un lenguaje de amor. Llegaron donaciones, libros de lenguaje de señas, voluntarios dispuestos a aprender y enseñar, y el pueblo que antes lo ignoraba, comenzó a cambiar. Una tarde, mientras Dolores y Tomás caminaban por la plaza, un grupo de vecinos se acercó. Entre ellos estaba Eugenia. Dolores sintió cómo su cuerpo se tensaba, preparándose para la confrontación. Pero lo que sucedió la dejó sin palabras. Eugenia se acercó a Tomás, lo miró durante largos segundos, y entonces, con voz quebrada, dijo algo que nadie esperaba. «Lo siento». Tomás no pudo oírla, pero vio algo en su rostro, algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. Eugenia se volteó hacia Dolores. Usted le dio lo que yo nunca pude darle, y por eso, gracias». Dolores no respondió con palabras, solo asintió, porque a veces el perdón también es silencioso. Esa noche, Tomás y Dolores se sentaron bajo el árbol de la plaza, el mismo lugar donde todo había comenzado. Tomás sacó de su mochila un papel doblado, lo desdobló con cuidado y se lo entregó a Dolores. Era un dibujo, pero no como los anteriores. En este había un árbol grande lleno de hojas verdes y brillantes, y debajo del árbol dos figuras de la mano, una mujer mayor y un niño. Y en la parte superior, escrita con letra clara y firme, una frase que lo resumía todo: «Gracias por escucharme, mamá». Dolores sintió cómo el corazón se le llenaba de una calidez que no conocía palabras, y despacio, con las manos temblorosas, formó una respuesta: «Gracias por dejarme amarte. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no es el tiempo, es el amor, es la constancia, es la decisión de quedarse cuando sería más fácil irse». Y Dolores se quedó, no solo por días, no solo por meses, se quedó para siempre,
Pasaron 10 años desde aquel día en que Tomás entró por primera vez a la escuela. 10 años de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Tomás ya no era aquel niño frágil y silencioso que se sentaba en la plaza esperando que alguien lo mirara. Ahora tenía 18 años, y aunque el mundo seguía siendo silencioso para él, había aprendido a llenarlo de significado. Había terminado la escuela con honores. Había aprendido a leer y escribir con fluidez. Había dominado el lenguaje de señas y lo enseñaba a quien quisiera aprender. Y más importante aún, había encontrado su propósito. Una mañana de primavera, Tomás entró a la misma escuela donde todo había comenzado, pero esta vez no como estudiante, esta vez como maestro. La directora, que había seguido de cerca su historia, le había ofrecido un puesto como asistente en la clase de educación especial. Y Tomás, con el corazón lleno de gratitud, había aceptado. Ahora cada mañana entraba al aula donde 11 niños lo esperaban. Niños con distintas discapacidades, niños que, como él, habían sido ignorados, rechazados, invisibilizados. Y Tomás les enseñaba algo más valioso que cualquier lección académica. Les enseñaba que podían ser escuchados, que podían ser amados, que podían tener un lugar en el mundo. Dolores, ahora con 62 años, seguía vendiendo flores secas en el mercado. Pero ya no lo hacía con la tristeza de antes. Ahora lo hacía con una sonrisa en los labios y una paz profunda en el corazón. Cada tarde, después de cerrar su puesto, caminaba hasta la escuela y se sentaba en una banca bajo el árbol del patio, esperando a que Tomás terminara sus clases. Y cuando él salía, siempre hacía lo mismo. La buscaba con la mirada, sonreía y caminaba hacia ella con esos pasos seguros que solo tienen quienes saben que son amados. Una tarde, mientras esperaba, Dolores observó a Tomás a través de la ventana del aula. Estaba de pie frente a sus estudiantes, moviendo las manos con paciencia infinita, enseñándoles a decir esperanza. Los niños lo miraban con admiración, intentando imitar sus gestos, y Dolores sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, porque en ese momento, en ese instante perfecto, comprendió algo que llevaba años intentando entender. Mateo no había muerto en vano. Su vida, aunque corta, había dejado una semilla que Dolores había regado con su dolor, con su amor, con su decisión de no rendirse, y esa semilla había florecido en Tomás. Esa noche, Tomás llegó a casa de Dolores más tarde de lo habitual. Venía con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nerviosismo y emoción. Dolores lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa?» Tomás no respondió con palabras. En su lugar, sacó de su mochila un sobre blanco, doblado con cuidado. Se lo entregó a Dolores con manos temblorosas. Ella lo abrió despacio, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Adentro había una carta, escrita con la letra clara y firme que Tomás había perfeccionado a lo largo de los años. Dolores comenzó a leer en voz baja. «Querida mamá, sé que nunca me diste la vida, pero me diste algo más importante. Me diste la esperanza. Cuando todos me ignoraban, tú me viste. Cuando nadie me escuchaba, tú aprendiste mi lenguaje. Cuando el mundo me decía que no tenía valor, tú me enseñaste que valía todo. No sé qué habría sido de mí sin ti. Probablemente seguiría sentado en esa plaza, invisible, esperando que alguien me mirara. O tal vez ya no estaría aquí, pero tú llegaste. Y con tus manos, con tu paciencia, con tu amor, me enseñaste que el silencio no es una condena, es solo otra forma de hablar. Hoy, cada vez que un niño aprende a decir gracias con sus manos, pienso en ti, porque tú fuiste la primera en decirme esa palabra sin voz. Hoy, cada vez que veo a un niño sonreír porque alguien finalmente lo entiende, pienso en ti, porque tú fuiste la primera en entenderme. No te elegí como madre, pero si pudiera elegir 1000 veces, te elegiría a ti siempre. Gracias por escucharme, gracias por amarme, gracias por quedarte. Con todo mi corazón, Tomás». Dolores terminó de leer con las lágrimas rodando por sus mejillas. Las manos le temblaban tanto
que casi deja caer la carta. Levantó la mirada hacia Tomás, y él, con los ojos también húmedos, formó una palabra con las manos. «Te amo, mamá». Dolores no pudo contener el llanto. Se levantó de la silla y abrazó a Tomás con toda la fuerza que le quedaba. Lo abrazó como lo había abrazado aquel primer día en la plaza. Lo abrazó como había abrazado a Mateo. Lo abrazó como solo una madre puede abrazar. Y en ese abrazo, en ese silencio cargado de amor, ambos encontraron la paz que habían estado buscando durante años. Unos días después, Tomás y Dolores caminaron juntos hasta la plaza, el mismo lugar donde todo había comenzado. El árbol bajo el cual solían sentarse había crecido. Sus ramas ahora eran más frondosas, sus hojas más verdes, como si también hubiera florecido con ellos. Se sentaron en el suelo, uno al lado del otro, observando el atardecer. Tomás sacó de su bolsillo un dibujo viejo, doblado y manchado por el tiempo. Era el primer dibujo que le había regalado a Dolores. El dibujo donde ambos estaban bajo un árbol, con la palabra mamá escrita en la esquina. Lo desdobló con cuidado y lo colocó entre ambos. Dolores lo miró y sonrió. «¿Lo guardaste?» Tomás asintió, y despacio formó una respuesta, porque era una promesa. Dolores lo miró sin entender. Tomás continuó. «Una promesa de que algún día estaríamos aquí, juntos, como familia». Dolores sintió como el corazón se le llenaba de una emoción que no cabía en palabras. Y entonces Tomás hizo algo inesperado. Sacó un lápiz y con cuidado dibujó algo nuevo en el papel. Una tercera figura, pequeña, borrosa, etérea. Un ángel. Dolores lo miró, confundida. Tomás señaló el ángel y luego formó un nombre con las manos. Mateo. Dolores sintió cómo algo se quebraba y se sanaba al mismo tiempo dentro de ella. Tomás continuó. «Él nos trajo juntos. Él está aquí, siempre». Y en ese momento, Dolores comprendió que Tomás no solo había sanado su vida, también había sanado su dolor, su culpa, su vacío, porque Mateo no se había ido. Seguía vivo en cada gesto de amor que ella le daba a Tomás, en cada sonrisa, en cada abrazo. El sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Tomás y Dolores permanecieron sentados bajo el árbol en silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gratitud. Y mientras el viento soplaba suavemente entre las ramas, Dolores cerró los ojos y susurró. «Gracias, Mateo. Gracias por traérmelo». Tomás no pudo oír esas palabras, pero sintió la presencia de algo sagrado en el aire, y supo que todo había valido la pena. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios rotos, corazones sanados y destinos entrelazados. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega como esperamos. A veces nos encuentra en el lugar más inesperado. A veces no nace del vientre, sino del alma. Dolores no buscaba ser madre de nuevo. Pero el destino le dio una segunda oportunidad, y ella la tomó con las manos abiertas y el corazón dispuesto. Tomás no buscaba una madre, pero encontró algo más profundo. Encontró a alguien que lo escuchó cuando el mundo entero era sordo. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Dolores descubrió la nota en el cuaderno de Tomás? ¿O quizás cuando él le regaló ese primer dibujo con la palabra mamá? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita sentirse comprendido. En este canal celebramos las historias que nos recuerdan que el amor no necesita palabras, solo presencia, que todos merecemos ser escuchados, incluso en silencio, y que a veces las familias más hermosas son las que elegimos con el corazón. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.